En este video número 6 vamos a abordar sobre la revisión de la literatura existente, ¿no? Esta es una etapa que por supuesto que es muy importante, si bien vamos mencionando cada una de las etapas y las remarcamos como fundamentales o cruciales, tiene que ver justamente con que estos pasos son importantes para poder lograr que la investigación tenga sus resultados, ¿no? Entonces, esta etapa de revisión de la literatura, que es una etapa inicial de nuestra investigación, es fundamental porque permite al investigador comprender el estado actual del conocimiento sobre ese tema específico que se va a investigar. ¿Sí? Es importante poder revisar la literatura existente sobre un tema porque nos proporciona este contexto para comprender ese tema de estudio, situarlo dentro del conocimiento existente, permite identificar qué cosas se han estudiado sobre ese tema, cuáles todavía no se han estudiado, cuáles son las teorías y las metodologías que se han utilizado, las teorías vigentes, dónde hay lagunas, dónde hay áreas que quizás requieren mayor exploración o revisión. Es importante realizar siempre una revisión exhaustiva del tema a estudiar para fortalecer los argumentos y de esta manera poder diseñar un estudio que aporte nuevos conocimientos a ese campo, ¿sí? Como objetivos, obviamente, de esta materia, es importante siempre poder comprender la importancia de realizar una revisión de la literatura en un proceso de investigación científica. Es importante desarrollar algunas habilidades para identificar fuentes confiables, fuentes relevantes, porque no todo el material que encontremos va a ser utilizable o va a ser relevante. Vamos a tener que aprender a analizar y a sintetizar toda esa información que vamos a encontrar en estudios previos, a contextualizarla, a reconocer estas brechas en el conocimiento existente, poder formular a partir de esa revisión preguntas de investigación que puedan generar un avance científico. Obviamente generar esa revisión de manera estructurada, de manera coherente, que nos dé un fundamento teórico justamente para nuestro estudio. Es importante pensar en esta revisión literaria como también ciertos pasos necesarios para poder realizarla. Primero vamos a tener que identificar fuentes relevantes, ¿no? Fuentes que sean coherentes, que sean con cierto prestigio, para poder abordar esos temas de investigación, ¿no? Estas fuentes pueden ser, por ejemplo, un artículo científico, libros, tesis existentes, publicaciones académicas. Tienen que ser publicaciones o fuentes actuales, ¿sí? Porque el conocimiento va avanzando. Tienen que ser confiables, pertinentes. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, las bibliotecas virtuales de las universidades, que bueno, nos van a permitir acceder a una amplia variedad de estudios y asegurar de esa manera que sea una información de calidad aquella que recolectemos, ¿no? Una vez que las identificamos, las vamos a evaluar. No todas las fuentes van a tener el mismo nivel de relevancia o de calidad, entonces necesitamos evaluar esas fuentes, ¿no? ¿Cuáles podrían ser o qué criterios podríamos tomar para darle un valor o menor relevancia a esas fuentes? Por ejemplo, la autoridad del autor, ¿no? Si ese autor es un experto en ese tema, la fecha de publicación, como lo mencionaba antes, las metodologías que se utilizaron, la relevancia que tuvo esa investigación en el tema. Es importante también, algo que no mencioné antes, identificar sesgos, ¿no?
que esos estudios revisados puedan tener múltiples perspectivas, que no estén solo realizadas desde una perspectiva, porque ahí vamos a estar encontrando un sesgo de diferente tipo, ¿sí? Bueno, una vez que evaluamos la calidad, vamos a analizar y sintetizar esa información. Este es un proceso que requiere de mucho tiempo porque implica leer detenidamente cada fuente, extraer ciertos puntos claves, relacionarlos con ese objetivo de la investigación, y el realizar esa síntesis sería algo así como una combinación de todas esas de toda esa información de diferentes fuentes para formar una única visión o un único texto coherente y que permita comprender el tema. Es importante en la revisión de las fuentes y en el análisis y en la posterior síntesis poder identificar ciertos patrones, ciertas tendencias, diferencias o discrepancias con esos resultados previos, porque eso nos va a generar una base sólida para la investigación teórica, ¿sí? Luego vamos a identificar brechas en el conocimiento. Esto tiene que ver con, por ejemplo, áreas que fueron poco estudiadas en relación al tema que queremos investigar. Bueno, ¿en qué aspectos centrarnos? Una metodología que podría mejorarse, quizás pasar de una selección de datos en lugar de tantos cuantitativos, volcar algunos cualitativos para poder pensar en la contextualización de esa investigación. ¿De qué manera poder encontrar algún tipo de dato que sea contradictorio entre una investigación, una fuente y la otra, como para poder ponerla a prueba? Esto nos va a permitir lograr cierta relevancia en nuestro estudio y también algo fundamental, originalidad. ¿Sí? Nuestro estudio tiene que ser basado en algo que no esté estudiado, aunque al menos en una brecha, en un recoveco que no esté estudiado, ¿sí? Justamente para que sea de mayor significancia académica, ¿sí? La formulación de la pregunta de investigación debe surgir de esta identificación, revisión y síntesis de fuentes, ¿sí? Es importante que esta pregunta que surja a partir de esta revisión sea clara, sea específica, esté alineada con el objetivo de nuestra investigación. Tal vez esa revisión nos dispara otra investigación, ¿no? Pero si vamos a estar basándonos en un tema a estudiar, tiene que estar alineado con esos objetivos. Tiene que ser amplio, por supuesto, como lo suficientemente amplio en realidad para permitir que se pueda explorar exhaustivamente el tema. Quiero decir, no tiene que ser una pregunta que sea muy simple de responder, sino que nos tiene que permitir abordar la temática a partir de una investigación. Y obviamente la revisión literaria, como ustedes pudieron ir viendo, tiene una estructura. Para empezar vamos a realizar una investigación, una introducción, de esta revisión. Vamos a presentar el tema, cuál es su relevancia, cuáles son los objetivos. Luego, en un segundo momento, vamos a organizar esa literatura revisada en distintas secciones. Esta sería como la etapa de desarrollo de esa revisión literaria. Vamos a compararlas con estudios previos. Tercer paso sería la identificación de las brechas, que es lo que vimos hace un momento, señalar estas áreas que requieren mayor investigación y por último la conclusión, es decir, resumir esos hallazgos principales y establecer esta base para la investigación científica, ¿sí? La revisión de la literatura no es una etapa aislada, ¿sí? Obviamente está integrada a todo el proceso de investigación. Los hallazgos de esa revisión tienen que informar la formulación del problema. Por eso es que digo que de esa revisión va a salir la formulación del problema. También tiene que estar, por ejemplo, la hipótesis de estudio, ¿no? Además de todo esto, nos va a proporcionar el marco teórico que va a sustentar la investigación. Así que realmente integrar esta revisión de la literatura
de manera efectiva, al investigador le va a asegurar que ese estudio esté bien fundamentado y alineado con el conocimiento existente.